Comienza Efecto Mariposa, un viaje hacia la transformación, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña. Muy buenos días, les damos la bienvenida al programa Efecto Mariposa, un espacio institucional de bienestar universitario que los acompaña los días lunes de 11:45 a 12 del mediodía. Y para el día de hoy la propuesta que tenemos temática nos compete a todos y tiene que ver con la implementación de la política de educación superior inclusiva y diversa en la UPTC. La idea a través de este espacio es reflexionar sobre este proceso de implementación, pero particularmente en lo que tiene que ver con las implicaciones, con las limitaciones y con los desafíos. Cuando hablamos de educación inclusiva y diversa, no necesariamente tiene que ver con capacidades especiales, sino más bien con culturas diversas. Y si ampliamos más el concepto, tiene que ver con el acceso a una educación de calidad en donde haya un reconocimiento de las subjetividades y logremos abrazar esa diversidad. Pero bueno, para este proceso obviamente tenemos que superar barreras del sistema y garantizar un acceso democrático en donde podamos construir esa posibilidad y ese reconocimiento de las diversidades que priman en nuestra querida Colombia, ¿no? Ese respeto por las diversidades es lo que obviamente movilizó hace 10 años a la universidad a empezar a materializar la implementación de esta política de educación superior, la cual se logró mediante el acuerdo 015 del 2021, en donde el Consejo Superior de la Universidad hizo esta implementación y obviamente el propósito es poder garantizar que todas las personas tengan el acceso a esa educación, garantizando sus derechos, sus libertades, dando las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación, ni bien sea por razones de sexo, de raza, lengua, religión, opinión política o filosófica, según lo contempla el acuerdo, ¿no? Obviamente, al aproximarse esta celebración de los 10 años, la idea es preguntarnos hasta el momento qué hemos logrado en este proceso, en el camino recorrido, pero particularmente cuáles son los desafíos que se vienen de acá en adelante, ¿no? Esta educación inclusiva ha trabajado por fortalecer ese ingreso, esa permanencia y esa graduación de estudiantes de pregrado presencial, también de estudiantes a distancia y también en los programas de posgrado para obviamente poblaciones que están en condición de vulnerabilidad, garantizando su participación, su reconocimiento y su desarrollo humano y profesional, ¿no? Entonces este acuerdo 015 del 2021 del mes de abril promueve esa educación inclusiva de estudiantes que pertenecen a poblaciones vulnerables, que están obviamente en la búsqueda de generar oportunidades de inclusión y sobre todo fortalecer el carácter público de la universidad. Sería muy interesante obviamente poder difundir este acuerdo como para poder conocer todas las cuestiones que contempla, ¿no? Los principios que lo enmarcan, en donde obviamente aparece la diversidad como ese reconocimiento, esa valoración de las particularidades raciales, culturales, étnicas, lingüísticas, sociales, políticas que priman en nuestra querida Colombia, y también lo que tiene que ver obviamente con cuestiones de clase, de identidad de género, de orientación sexual y otras marcas identitarias, ¿no? La idea obviamente con este acuerdo es partir de ese enfoque diferencial y el reconocimiento de la particularidad de cada individuo, entendiendo la equidad como esa capacidad de promover y generar prácticas, programas y procesos que ofrezcan las mismas posibilidades de participación y de desarrollo, ¿no? Y obviamente también está la multiculturalidad, la interculturalidad, la flexibilidad, la participación. ¿A eso a qué se refiere? Pues a tener voz, ¿no? A ser tratado por lo que cada quien es y tener incidencia en esas decisiones institucionales que obviamente afectan el desarrollo personal y profesional de los individuos, ¿no? El objetivo de la UPTC es garantizar esa continuidad y esa culminación, ¿no? de este proceso por parte de quienes ingresan en el marco de este acuerdo. Si nosotros digamos estamos interesados, podemos consultar también el acuerdo a través de las redes oficiales de la UPTC. Algunos de los grupos poblacionales que están incluidos y que contienen el presente acuerdo, pues están los grupos étnicos, en donde están los indígenas, afrocolombianos, palenqueros, miembros de comunidades negras, es en primer lugar. En segundo lugar, las víctimas del conflicto armado en Colombia. En tercer lugar, desmovilizados en el proceso de reinserción.
cuarto lugar, habitante de frontera y zonas de difícil acceso. Quinto lugar, población en condición de discapacidad, bien sea visual, física o auditiva. También están las mujeres en condición de vulnerabilidad, que estarían, mujeres campesinas, mujeres con carga de cuidado y mujeres mayores. También la población diversa en perspectiva de género y de orientación sexual, y finalmente los veteranos de la fuerza pública, ¿no? Yo menciono el orden en el que figura en el acuerdo, pero obviamente al hablar de una educación inclusiva, se trata obviamente de abrazar esa diversidad y de reconocer esas subjetividades sin ningún tipo de verticalidad, ¿no? A nivel de orden jerárquico y demás, sino precisamente poder incluir y hacer parte de este proceso participativo. Pero para reflexionar sobre este tema, tenemos dos invitadas que nos van a contar. Ellas han hecho parte, pues, de procesos educativos. ¿Cómo definirían actualmente esa educación inclusiva? En primer lugar sería la pregunta que nos responderían, y la segunda, ¿cuáles serían los desafíos de la educación inclusiva y el rol que cumplen las instituciones educativas, bien sea, academia, universidades y demás? Así que escuchémoslas. Hola, buenos días. Mi nombre es María Teresa Suárez González. Soy egresada del doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC. Actualmente soy profesora en la Universidad Minuto de Dios y catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional. Respecto a la pregunta de cómo podría definir la educación inclusiva, pues para mí la educación inclusiva tiene que ver con el acceso a la posibilidad de tener una educación de calidad. No necesariamente lo inclusivo tiene que ver con capacidades diversas, sino que también tiene que ver con culturas diversas, y más en un país como Colombia, que en la Colombia donde caben tantas Colombias, la educación debería ser de por sí inclusiva, precisamente por esa diversidad. Quizás cuando hablamos de educación inclusiva en un país como Colombia tan diverso, hablamos de la construcción de la política, si la entendemos como la posibilidad de estar juntos entre diversos. Es una educación que reconoce, digamos desde mi perspectiva, lo inclusivo implica reconocer las subjetividades de las personas, que aunque no debería ser quienes tienen el acceso, sino que todo el mundo debe tener acceso a la educación, ¿sí? Superando por encima de todas las barreras que de alguna manera impone el capitalismo, que es tan selectivo. En este sentido, pues creo que cuando hablamos de inclusión, aunque se ha instrumentalizado mucho el concepto en términos de la educación, yo creo que en la inclusión es donde podemos construir la posibilidad de el reconocimiento de las diversidades, de esa riqueza tan impresionante que tenemos, al menos hablando específicamente de este país. Y bueno, para mí tiene que ver mucho con la política, si la entendemos en el sentido arendtiano de estar juntos entre diversos, construyendo posibilidades de mundos distintos a los que vivimos en la actualidad, y construyendo algo que Richard Sennett nos lo enseña muy bien, que es el respeto por esas diversidades y la posibilidad de desaprender cosas desde esas diversidades. Pues en este tiempo, respecto a esta segunda pregunta que me planteas, yo creo que el mismo hecho, el mismo concepto de inclusión es ya de por sí un mundo tan homogeneizado, podríamos decirlo, los currículos y demás, y en unos hábitats institucionales donde se privilegia la burocracia, ¿sí? Por encima de los procesos. Y creo que uno de los principales desafíos para mí de la educación, y eso tiene que ver también con el papel que juegan las universidades,
está muy relacionado con entender los procesos, entender que la educación es un proceso, no es un producto. Y esto del producto pues tiene que ver con la mercantilización de la educación, y las universidades pues juegan un rol fundamental, un papel muy importante en la medida en que ahí se definen de los afectos de los estudiantes, no solamente de los afectos sociales, sino de los afectos por el conocimiento. La universidad pues es un espacio donde uno tiene la posibilidad de acceder a muchos aspectos de la vida social y política de los sujetos. Creo que, bueno, los desafíos, digamos que hay muchos desafíos. Yo diría que es este anterior que mencioné es el primero. Un segundo tiene que ver mucho también en términos de las infraestructuras, ¿sí? Hablando de una de las capas de la diversidad que tiene que ver de la inclusión más bien, que tiene que ver con las capacidades diversas, ¿sí? En el papel en muchas universidades está notado, sin embargo las infraestructuras de los lugares no son acordes con esos planteamientos. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales y de las humanidades, creo que un desafío es empezar a mirar un poco más desde el sur, desde lo cotidiano, desde romper la barrera del eurocentrismo un poco, sin desconocerlo obviamente, para entender una educación que valore los saberes y los conocimientos desde los territorios. Para mí eso es un elemento muy importante que es necesario potenciar, y que a veces pues desde el pensamiento con el que nos hemos construido, muy occidentalizado, pues se pierde y se subvalora un poco. Ese es un gran desafío, construir espacios que reivindiquen los saberes desde los territorios, que reivindique también la construcción de género, la construcción de la mirada de clase, la construcción de la mirada de raza, ¿sí? La universidad tiene un desafío muy importante en este sentido, y es mirar los fenómenos de la vida desde las interseccionalidades, diría Mara Riveros. Entonces, bueno, digamos, yo creo que no es un desafío, son múltiples los desafíos, precisamente porque la diversidad no es de una única manera, sino que tiene unos elementos de complejidad supremamente grandes. Buenos días, Joana. Mi nombre es Maya, soy de Argentina, trabajo en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, en escuelas secundarias, en escuelas de adultos, para la finalización de escuelas secundarias. Considero que la educación inclusiva es una forma de integrar a toda la comunidad la educación, que todos tengan las posibilidades, más allá de sus limitaciones y de su entorno. Es muy importante que todos tengan acceso a la educación. Por este motivo, creo que es importante poder detectar las dificultades de cada persona y poder acompañarlos en esta trayectoria de su escolarización. Bueno, agradecemos a nuestras invitadas por los aportes a este tema. También comentarles que en la UPTC estaremos realizando un evento durante el mes de mayo precisamente para reflexionar en torno a todos los desafíos que se avecinan en cuanto al mejoramiento de la implementación de esa política de educación superior, inclusiva y diversa, que, como lo decía una de nuestras invitadas, pues tiene que ver también con este tema pues del reconocimiento a las diversidades, de valorar esos saberes y esos conocimientos desde los territorios, y también el acceso a las tecnologías. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia. Los dejamos con un tema musical de Chuck Keep Town, Somos Pacíficos, y los esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Atención, noticia de última hora. Chucky
Sound se encuentra en tu tierra, Chocó. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región. Hasta aquí llegó un viaje hacia la transformación, Efecto Mariposa, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña.